Perfecto. Bueno, en esta clase vamos a ver temas bastante relevantes. Quizás esta clase y la que viene, o sea, debe ser de las clases con mayor relevancia, puesto que vamos a comenzar de lleno a estudiar el proceso contable. Así que les ruego que pongan atención y en la medida que vayan teniendo, por favor, dudas, me van comentando. Vamos a comenzar entonces con la clase. Voy a compartir pantalla. Perfecto. El primer tema que vamos a ver hoy día es el movimiento de las cuentas contables, cosa que es absolutamente relevante para el proceso. Para poder comprender el movimiento que tienen las distintas cuentas contables, es necesario entender 5 aspectos. El primero de ellos es entender qué representa la cuenta contable, cuál es su clasificación, por qué se carga, por qué se abona y el saldo que debe presentar. Eso es básicamente los elementos que se deben comprender y entender respecto de las cuentas contables. Vamos a ver ejemplos de movimiento de las cuentas de activo. Vamos a suponer la cuenta caja. ¿Qué es lo que representa? Dinero que se tiene en la caja de la empresa a una fecha determinada. Ahí, por favor, agreguen, lo vamos a hacer al tiro, a una fecha determinada. ¿Cuál es su clasificación? Activo corriente. Se carga por ingresos de dinero y se abona por egresos de dinero y su saldo debe ser siempre deudor. Por lo tanto, si ustedes miran el balance de una empresa al 31 de diciembre de 2019, por ejemplo, y dice que en la caja habían, qué sé yo, 10.000 pesos, significa que la empresa al 31 de diciembre de 2019 tenía 10.000 pesos. ¿Mm? Veamos los siguientes movimientos. Aporte de capital por 600. Perdón. Denme un segundo. ¿Por qué no? No me muestra. Ahí está. Ahora sí. Fíjense. El primer movimiento de la cuenta caja es aporte capital por 600. Y ahí está el ingreso. Después dice compra de mercadería por 100. Ahí está el egreso. Pago de arriendo por 300. Ahí está el egreso. Venta de mercadería por 180. Ahí está el ingreso a la caja. Compra de mercadería por 200. Ahí está el egreso para el pago de la mercadería. Ahí pago por servicios bajos. Ahí está la salida de caja.
Pago de sueldos por 100. Ahí está la salida de caja. Esos son, por ejemplo, los movimientos para la cuenta caja del ejemplo que se expone. Entonces, fíjense bien. Luego que se tienen todos los movimientos, lo que corresponde hacer es sumar todo lo que está al debe, que en este caso son 780. Y luego hay que sumar todo lo que está al haber, que en este caso son 750. La diferencia entre ambos es el saldo de la cuenta. 780 menos 750 significa que en la caja nos quedan 30 pesos. Y ahí está el saldo. Y como es saldo deudor, va al lado del debe. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a borrar. Y vamos a ir al siguiente ejemplo. Movimiento de las cuentas de pasivos como ejemplo. Vamos a ver la cuenta proveedores. ¿Qué es lo que representa? Dinero que se le dé a los proveedores producto de la compra de mercadería a una fecha determinada. Agregar ahí a una fecha determinada, lo voy a volver a hacer, no lo hice yo. La clasificación pasivo corriente se carga por pagos efectuados y se abona por compras de mercadería. Y su saldo, como es de pasivo, siempre debe ser acreedor. Veamos los siguientes ejemplos. Similar a lo que vimos recientemente. Entonces, compra de materia prima A por 500. Ahí está. Compra de materia prima B por 600. Compra de materia prima C por 300. Compra de envases por 700. Ahí está. Pago a proveedor C por 300. Ahí está la disminución. Pago a proveedor A por 500. Ahí está. Ahí están los movimientos, ¿no es cierto?, para el ejemplo de la cuenta proveedores. Al igual como lo hicimos con la cuenta de caja, lo que corresponde ahora es sumar. Sumamos todo lo que está al debe y sumamos todo lo que está al haber. Luego restamos y obtenemos el saldo, que en este caso sería 2100 menos 800.
el saldo sería de 1.300. ¿Cómo se lee eso? Se lee que de la siguiente manera. La empresa debe 1.300 pesos a sus proveedores a una fecha determinada. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Ejemplo de movimiento de una cuenta de pérdida. Vamos a suponer en este caso la cuenta donde se registra el pago de remuneraciones. Entonces, ¿qué es lo que representa? Los valores pagados a los trabajadores sujetos de contrato de trabajo durante un periodo determinado. Aquí me faltó eso, les pido disculpas. Durante un periodo determinado. Entonces la clasificación es de pérdida, se carga por remuneraciones pagadas, abonos no tiene. Saldo deudor. Veamos un ejemplo. En enero se pagan remuneraciones por 600. Esperen un segundo, ahí está. En febrero se pagan remuneraciones por 600 nuevamente. En marzo se pagan remuneraciones por 700. En abril se pagan remuneraciones por 700. Y en mayo se pagan remuneraciones nuevamente por 700. Tal como hicimos en los casos anteriores, sumamos y obtenemos 3.300. Y es una cuenta que no tiene disminuciones, ¿no es cierto? No tiene abonos. Por lo tanto, su saldo va a ser exactamente igual a la suma, ¿no es cierto?, de los cargos. Y, como dijimos, tiene saldo deudor. ¿Cómo se lee eso? La empresa ha pagado 3.300 pesos en remuneraciones entre enero y mayo del año X. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profesor. bien. Sí, profe. Veamos un ejemplo de movimiento de las cuentas de ganancias y para ello vamos a revisar la cuenta venta. Igual que en los otros casos me equivoqué, o sea, no me equivoqué, me faltó agregar acá la... Representa movimientos de las operaciones de ventas asociados al giro de la empresa durante un periodo determinado. Entonces, su clasificación es de ganancia, se carga por devoluciones de mercadería de los clientes y se abona por las ventas efectuadas. Y el saldo
siempre debe ser acreedor. Revisemos estos movimientos. Ventas por 100, ahí está. Ventas por 500, ahí está. Ventas por 400, ahí está. Devolución de mercadería, devolución, perdón, de venta por mercadería defectuosa. 150, ahí están. Ahí estará la disminución entonces. Luego dice ventas por 300, ahí están. Luego dice ventas por 500, ahí están. Y finalmente dice cliente no acepta la venta por condición de pago por 500. Por lo tanto, ahí está la devolución. Igual como lo hemos hecho en los casos anteriores, lo que corresponde a continuación es sumar la suma de cargos y abonos. Entonces, sumamos los cargos, 650, y los abonos por 1800. La diferencia entre ambos dos nos da 1150. Que es el saldo acreedor de la cuenta. ¿Cómo se lee esto? Vamos a suponer que estas son los movimientos de venta, ¿no es cierto?, del mes de enero de 2021 de una empresa. Entonces, lo que vamos a decir es que durante enero del 2021, la empresa vendió 1.150 pesos. Esa es la venta que realizó la empresa durante enero de 2021. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Vamos a hablar entonces ahora del plan de cuentas. El plan de cuentas es la relación o nómina. No, Coqui, no, 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 bebé, no, no. Abajo. Ok. Les decía que el plan de cuentas es la nómina o el listado de cuentas que utiliza la empresa en contabilidad. Y esta nómina o este listado de cuentas contables se establece en función de 3 consideraciones importantes. Giro de la empresa, la primera de ellas, el nivel de información y control deseados, y tercero, el cumplimiento de las normas y disposiciones legales, en especial las tributarias. Esos son las tres consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de confeccionar el plan de cuentas. Características del plan de cuentas. La primera característica importante, que el plan de cuentas debe ser diseñado al momento de la creación o del diseño del sistema contable, tomando en cuenta las consideraciones previas que vimos anteriormente.
Y la otra característica importante que debe tener un plan de cuenta es que debe ser flexible. Flexible en el sentido de que se puedan ir incorporando nuevas cuentas a través del tiempo, y esto debido a la dinámica de los negocios. Pudiese ser, por ejemplo, que la empresa participe en nuevos negocios, deje algunas áreas de negocio que no le interesan. Entonces, el plan de cuentas debe ofrecer la flexibilidad necesaria para poder incorporar las cuentas que sean necesarias. Esas son las dos características importantes del plan de cuentas. Entonces, que se crea al momento del diseño del plan de cuentas, y segundo, que debe ser flexible para que en el futuro se puedan ir agregando cuentas adicionales. Hablemos ahora de la estructura del plan de cuentas. El orden y la clasificación de las cuentas que integran el plan de cuentas es el mismo con el que se presentan los estados económicos y financieros, es decir, balance y estado de resultados. De acuerdo con lo anterior, las cuentas se clasifican en los siguientes grupos: cuentas de activos, pasivos, patrimonio, luego las de ganancia y luego las de pérdida. Ese es el orden que se debe dar. Otra característica importante de los planes de cuenta es que se utilizan códigos en la confección del plan de cuenta. Y esto se debe a dos situaciones. La primera de ellas tiene que ver con la facilidad, y la rapidez para ingresar datos en los sistemas, y segundo, es más fácil la memorización. Y lo otro que es sumamente importante, que el uso de códigos es requisito en la contabilidad llevada a través de sistemas informáticos. Yo, por lo menos hoy día, no conozco ningún contador que no lleve la contabilidad en un sistema informático. El uso de libros en papel ya no se usa. Hoy día los sistemas informáticos contables son tan baratos que la verdad es casi ridículo no hacerlo de manera no hacerlo a través de un sistema informático. Respecto del código, este puede ser de varias formas. Puede ser alfabético, puede ser numérico o alfanumérico. El código más usado es el numérico, y dentro de este el más usado es la codificación Dewey. Y esto es porque al aplicar esta modalidad, los grupos de cuentas se identifican por número. Otro número a la derecha para el subgrupo, y otro número a la derecha para la cuenta, y otros dígitos a la derecha para identificar los distintos niveles de desagrupación de la cuenta. Esto lo vamos a explicar en detalle a continuación. Entonces, fíjense, aquí está el uso de códigos en el plan de cuenta. Recuerden que el primer número a la derecha indica el tipo de cuenta. Por lo tanto, el primer número puede ir, en este caso, de 1 a 5. 1 para los activos, 2 para los pasivos, 3 para patrimonio, 4 para pérdida y 5 para ganancia.
Luego está el segundo número, que es para la clasificación. Activo corriente, activo no corriente, otros activos, o pasivo corriente, o pasivo no corriente. Después el nombre de la cuenta. Si estamos hablando de una cuenta de activo corriente, caja, banco, clientes, etcétera, cualquier otro nombre, y después la desagregación. Vamos a suponer, por ejemplo, la cuenta banco. Entonces la desagregación puede ser Banco de Chile, Banco del Estado, Banco BCI, Banco Vice, Banco Internacional, Banco Santander, Banco de, qué sé yo, Itaú. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, si yo codificara la cuenta banco y tengo esas tres cuentas corrientes, por ejemplo, la cuenta del Banco de Chile va a tener el código 1111. La cuenta del Banco del Estado va a tener el código 1112. La cuenta del Banco BCI va a tener el número 113. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Aquí hay ejemplos del uso de código en el plan de cuenta. Entonces, si se fijan ahí, uno para activo, 1.1 activo corriente, 1.1 caja, 1.12 banco, 1.121 Banco de Chile, 1.12.2 Banco Santander. Y así sucesivamente. Por ejemplo, veamos pasivo corriente. El pasivo es la número 2, pasivo corriente 2.1, y ahí está proveedores 2.11, préstamo del Banco de Chile 2.12, préstamo Banco Santander 2.13. Y así sucesivamente. Esta es la gracia del uso de código. En general, los sistemas informáticos tienen hasta 5 niveles de desagregación. O sea, una cuenta se puede desagregar hasta en 5 niveles distintos. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profesor. vamos a pasar ahora a hablar del asiento contable. El asiento esto es la parte fundamental del proceso contable. Porque la contabilidad se realiza a través de la creación permanente de asientos contables. Entonces, vamos a decir que el asiento contable es un tecnicismo que se utiliza para registrar todas las transacciones o hechos económicos en el libro diario, de acuerdo con el principio de partida doble. Y en los asientos contables se debe dejar constancia de 5 elementos importantes. El primero, número de referencia, que es la numeración cronológica de las transacciones. Segundo, la fecha,
se debe señalar la fecha en que se realizó el asiento contable. Tercero, cuentas que se cargan y cuentas que se abonen. Por lo tanto, y aquí hay un tema, para facilitar la lectura del asiento contable, las cuentas deudoras se anotan junto al margen izquierdo y las cuentas acreedoras al margen derecho, junto al margen derecho. Luego deben registrarse los valores de cargo y abono. Por lo tanto, los cargos se van a anotar al debe, mientras que los abonos al haber. Es importante señalar que los valores se deben anotar frente a cada cuenta, al nombre de cada cuenta. Y finalmente, el asiento contable debe contener una glosa, y la glosa no es más que una breve descripción de la transacción o del hecho económico y se anota al final del asiento contable. Esos son los 5 elementos que contiene un asiento contable. Veamos la estructura de un asiento contable suponiendo el siguiente movimiento. Se depositan 100 pesos en la cuenta corriente de la empresa. Y ahí está. Como ustedes pueden ver acá, esperen un segundo. Acá está el número de referencia, la fecha y las cuentas que intervienen. Por el debe, el banco, y por el haber, la caja. Como ustedes pueden ver acá, frente al nombre de cada cuenta se han anotado los valores. Y finalmente, aquí abajo está la glosa. Cuando se opera en un sistema contable informático, el número de referencia lo otorga el sistema. ¿Se entiende cómo se estructura un asiento contable? Sí, profe. Ya. ¿No hay dudas hasta acá? ¿Se entiende por qué acá es caja, es banco contra caja? ¿Por 100? Se debe al depósito. Sí, correcto, pero ¿se entiende por qué? Porque en estricto rigor la plata sale de la caja para ser depositada en el banco. Ese es el proceso. No es que una persona haya tomado el dinero y vaya y deposite, digamos, sale de la caja de la empresa. Entonces, esto es súper importante que lo entiendan porque aquí está el centro del proceso contable. Aquí es donde se origina la contabilidad. Lo que es importante también decir y recalcar que cada asiento contable debe necesariamente estar balanceado o cumplir con el principio de partida doble. Si hay 100 al debe, deben haber 100 al haber.
Y esto se deriva de la ecuación del inventario. Activo igual pasivo más patrimonio. Si el asiento no está cuadrado, el asiento significa que tiene un error. Y esto, en cada ejercicio, ustedes deben preocuparse de comprobar esta situación. ¿Se entiende? Chicos, Sí, profe. Sí, profesor. entonces, realicemos todos estos asientos contables que están acá como actividad de integración para poder practicar un poco. Vamos a... Perdón. Ok, ¿se ve bien ahí o no? Porque para poder escribir no puede estar en el modo presentación. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Sí, profe, se ve bien. Ok, entonces, primer movimiento, dice, se inicia la empresa con 5.000 pesos depositándolos en caja. Ahí estaría el número de referencia, no nos indican la fecha, por lo tanto, XX. ¿Cuáles serían las cuentas que intervienen? Patrimonio. Sí, pero una cuenta en particular del patrimonio. Capital. 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 Ya. Capital Valdeve o al haber. Al haber. A ver. Muy bien. ¿Por cuánto? Por 5.000. ¿Cuál es la otra cuenta que interviene? Caja. Caja. Por 5.000. La glosa sería inicio de actividades. Hemos hecho nuestro primer asiento contable. ¿Dónde está? Vamos con el segundo movimiento. No nos dan la fecha. Dice así, se abre una cuenta corriente en el Banco de Chile con un depósito de 4.500 pesos. ¿Qué cuentas intervienen? Banco y caja. Banco. Banco y caja. Caja. ¿Cuál cuenta se carga? Caja. No, No, banco. Donde Se va el carga. depósito, el dinero. exactamente. Banco por 4.500 de 4.500 contra caja por 4.500. Aquí
Ahí sí. La glosa sería apertura de cuenta corriente. Tercer asiento. Se arrienda oficinas por 200, se paga en efectivo. ¿Cuáles cuentas intervienen? Caja, Ya, Arriendo por pagar y caja puede ser, ¿no? dice, se arrienda oficina por 200, se paga en efectivo. Claro, caja y Arriendo, arriendo por profe. pagar, ¿no? No es por pagar porque se pagó ya. Ah, perdón, claro. Exactamente, sería arriendo. ya. Luego vamos a poner arriendo de oficina. Contra caja. Y en este caso son 200 pesos. Acá. Ahí está. Glosa. Pago de arriendo. Cuarto movimiento. Se compran al crédito muebles de oficina por 500. ¿Qué cuentas intervienen? Jefe, ¿será banco y el otro sería? Pues el crédito por pagar o corto plazo. Eso es como es crédito, cuando se dice crédito simple, significa que el proveedor no está dando un crédito. Entonces, ¿qué cuentas intervienen acá? Sería proveedor inmueble. No. Profe, muebles y cuentas por pagar. Muebles sí. Por 500. Y esto acá, ¿qué sería? ¿Qué dice ahí? Dice que nos da crédito. Entonces es un crédito por pagar. Por 500. Y la glosa sería compra de muebles al crédito. La quinta transacción dice, se compran 2 computadores
al contado a 150 pesos cada uno. ¿Cuáles son las cuentas que intervienen? ¿Qué cuentas intervienen, chicos? ¿Sería artículos de oficina contra caja? No. A ver, artículos de oficina normalmente es una cuenta de pérdida que se utiliza para las cosas menores de oficina como el papel, las resmas de hoja, los tóner, los lápices, los clips, ese tipo de cosas. Para eso se utiliza la cuenta artículos de oficina. Los computadores, ¿qué son? ¿Qué tipo de...? Equipos, ¿Tecnología? profe. Son equipos? Bien, son equipos, pero ¿qué característica tienen? ¿En qué clasificación? Equipos computacionales. Sí, bien, pero la pregunta es un activo, un pasivo, es parte del patrimonio, una cuenta en pérdida? Activo. Activo. Ya, ¿Es un bien. activo? Sí, exactamente. Entonces, lo vamos a abreviar así, equipo computacional. ¿Por cuánto? Por 300. Bien. Contra caja. Caja. Se compran al contado por 300. Y la glosa ahí estaría. Ahí estarían nuestras 5 primeras transacciones. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Perfecto. No, profe. Continuemos entonces. Vamos entonces con la transacción número 6. La fecha no las dan. Y dice así. Se compra una impresora por 50 con cheque. ¿Qué cuentas intervienen acá? Profe, igual equipos computacionales contra bancos. Exactamente, es muy bien. Muy bien. Equipos computacionales por 50 contra banco por 50. Y la glosa sería compra de impresora. Perdón. Ahí sí. Vamos con la transacción número 7. Que dice así, se compra mercadería con cheque por 1000. Mercadería, banco. Mercadería banco. Muy bien. Mercadería contra banco por 1000.
la glosa Compra mercadería. de mercadería. Ahí sí. Vamos con la transacción número 8. Se vende mercadería al contado por 500 pesos. Caja mercadería. Caja mercadería, no, Víctor. Caja contraventa. Caja contraventa. ¿Y qué pasa con la mercadería? Venta de mercadería. Venta de mercadería contra caja, ¿o no? Sí. No, al revés. Porque la plata está ingresando. Y la venta es una cuenta de ganancia. Como la venta es una cuenta de ganancia, se comporta igual que una cuenta de pasivo. ¿Se recuerdan que yo la clase pasada les dije esto, ténganlo a mano siempre, que es donde está la descripción del movimiento de las cuentas? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entienden? Sí, profe. Ok. La novena transacción dice, se paga en efectivo gastos comunes por 30. ¿Cuáles son las cuentas que intervienen? Profe, gastos comunes contra caja. Exactamente. Profe, le falta la glosa. Ah, sí, tiene toda la razón.
¿Hasta aquí está todo claro o no? Sí, profe. Ya, van bastante Profe. bien. Van por lo menos bastante bien, por lo menos los que están participando, se nota que están entendiendo. Ya, fíjense bien. El tratamiento de la venta lo vamos a ver más adelante, porque la venta tiene un par de consideraciones que tienen que ver con el costo de venta. Mientras tanto, vamos, porque lo que me interesa es que entiendan cómo son los movimientos, lo vamos a hacer de esta manera, que es más simple, que es como lo hicimos en el asiento número 8 y ahora en el asiento número 10. El asiento número, perdón, en el 11, que lo vamos a ver enseguida, pero el asiento número 10 dice se deposita en el banco 300 pesos. Banco, caja. Exactamente. Banco, caja y 300 pesos. Y aquí sería la glosa. Depósito en venta. Creo que, si no me equivoco, déjenme ver una cosa. Ok. Entonces, vamos con el asiento número 11. Dice, se vende mercadería al crédito por 300. ¿Qué cuentas intervendrían? Sería como crédito por cobrar. Muy bien. ¿Y mercadería? Contraventa, como estaba explicando usted recién. Dejémoslo contraventa mientras tanto. ¿Ok? Mientras tanto, dejémoslo contraventa hasta que yo les explique bien cómo funcionan las ventas, porque ahí hay varios casos que los vamos a explicar en detalle un poquito más adelante. Por ahora, dejémoslo. Usted dijo, ¿cuál fue las cuentas que dijo que intervenían? Clientes por cobrar. Crédito por, o crédito o cliente. Ya. Contra venta. Y es por la suma de 300. Miren, fíjense bien. La cuenta clientes por esta cuenta, cuando se vende mercadería al crédito, esta cuenta, se pueden utilizar varias cuentas. Normalmente son clientes y deudores por venta. Esas son las dos cuentas que normalmente se utilizan. Esos son los nombres que se utilizan habitualmente. Pero clientes por cobrar también está bien. ¿Ok? Clientes por cobrar, perdón. Le voy a poner acá o deudores por venta. ¿Ok?
¿Se entiende, verdad? Chicos, ¿entendieron? Sí, profe. Bien. Sí, profesor. Veamos la número 12. Se compra mercadería al crédito por 1000. Mercadería. Ya, muy bien. Contra, Crédito por pagar. aquí se utiliza proveedores. Ah, ya. Aquí se utiliza la cuenta proveedores. Por 1000 era, ¿verdad? Sí. Sí. Claro, por la... Entonces, y la glosa sería compra mercadería. La número 13, se vende mercadería al crédito por 800. Esa es exactamente igual al asiento número 11. Cliente por cobrar. Claro. Contraventa. Y aquí son 800. Número 14. Nos pagan mercadería al crédito vendida, perdón, dice, nos pagan mercadería vendida al crédito por 300. Ajá. Muy bien. Por 300. ¿Contra qué? Cliente por cobrar. Bien, muy bien. Normalmente aquí la glosa debería ser pago de, perdón, pago de factura. Y ahí nos deberíamos incorporar el número de la factura. Pago, le pueden ahí agregar factura de venta. Número, por ejemplo. Número 15. Se cancela con efectivo el arriendo. 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 Contra Caja. Caja. caja, muy bien. ¿Cuánto era lo que pagábamos de arriendo? 200, ¿no? Sí, profe. Y la glosa sería, ¿no es cierto?, pago de arriendo. Y ahí hemos construido nuestros primeros asientos. Muy difícil, muy complejo. Aquí faltó. ¿Les resultó muy complejo, chicos? Parece que no.
Queda uno, profe. ¿Ah, queda uno todavía? Ah, no lo había visto. Ya. Se vende mercadería al contado por 500. Entonces, vamos a ver si alcanzo a hacerlo acá para no tener que... En la última no vamos a agregarla, no alcanza, sí, se alcanza la glosa. ¿Cómo sería esto? Clientes por cobrar. No, porque se vende al contado. Caja, Caja, ver. Caja. cuenta Caja, mercadería. ahí estaría. ¿Les ha resultado muy difícil? No, profe. No, qué bueno. Como de repente se confunde uno en las cuentas nomás, pues de repente en la dirección entre el abono y el cargo. Bueno, ahí tienen que tratar de acordarse. Hicimos un trabajo la semana pasada, si no me falla la memoria, ¿no es cierto?, donde hicimos el listado de 59 cuentas, creo. ¿O no? Chicos, Tratamiento contable de cuentas. lo hicimos, ¿no es cierto? Sí, profe. Varios. Entonces, ahí está, eso también tienen que tenerlo a mano, mientras no se familiaricen con el proceso contable, tenganlo a mano, porque eso les va a facilitar las cosas. ¿Mm? Pero en general, esto es bastante simple. Si ustedes logran comprender la naturaleza de las cuentas que intervienen, esto es súper simple. Es súper, súper simple. Profe, yo quedé con una duda. Víctor, dime, ¿en qué? En la 12, la parte que no entendí es por qué es proveedores. Es lo único que no entendí. Porque tú le compraste a los proveedores al crédito. Los proveedores siempre se especifican en contabilidad y por norma internacional inclusive, los proveedores, ¿no es cierto?, quienes son los que nos proveen de materias primas, siempre deben estar especificados y separados de los otros tipos de proveedores que tiene la empresa. Porque no es lo mismo deberle plata a un proveedor que deberle plata a un banco o a otro tipo de acreedor. Los proveedores siempre deben estar señalados en la contabilidad, especificados. Y como estamos comprando mercadería al crédito, tú, Víctor, si es que no me falla la memoria, por ejemplo, tú me dijiste que estabas en un emprendimiento, creo, de un tema de agua, cuando te presentaste.
Sí, profe. Ok. Yo, en ese emprendimiento que tú tienes, ¿qué tipo de aguas de estas aguas envasadas en bidones, ese tipo de aguas o no? Así es. Ok. Tú ahí, ¿quiénes son tus proveedores? Porque tú vendes, comercializas el agua, ¿verdad? A distintas personas. Claro. Ok. ¿Cuáles son tus proveedores? Bueno, de la materia prima, como los bidones, tapas. Ya, esos son tus proveedores y esos deben estar especificados en tu contabilidad. El que te provee el agua también, que podría ser, yo no conozco cómo funciona el tema, pero podría ser aguas andinas. Y después tú haces un proceso Claro. de purificación. No tengo idea, una cosa así me imagino. Sí, Ok. Entonces, esos son tus proveedores. Es distinto de a la persona que tú le compras, qué sé yo, las resmas de hoja, tiene otra naturaleza. Los proveedores son tus socios en tu negocio, son tus socios clave. Por ellos tú existes, digamos, básicamente, porque ellos te dan la confianza, ¿no es cierto?, para que tú puedas operar y normalmente te dan crédito. claro. ¿No es así? Al principio, cuando estás recién partiendo, tienes que pagar al contado, pero una vez que ya está funcionando, después ya te empiezan a dar algún tipo de facilidad de pago. ¿O no? Sí, Eso es. Eso es. Porque tú, la mercadería, tienes dos posibilidades. O tres, por decirlo, pero la tercera es menos probable. La primera es que compres al contado, la segunda es que compres al crédito y la tercera es que sea una mezcla de las dos, es decir, que des un pie y quedes debiendo un saldo. claro. Pero esa Sí. es la menos probable, digamos. Casi no se usa esa modalidad. Pero de eso se trata, Víctor, de saber, por ejemplo, porque una de las cosas, cuando uno analiza un balance desde el punto de vista económico, a mí me interesa mirar, por ejemplo, cuánta mercadería tienes y qué relación existe entre eso y la deuda que tienes con los proveedores. ¿Me expliqué, Víctor? Sí, profe, quedó claro. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Vamos a hablar entonces del libro diario. Y el libro diario es el registro contable principal de cualquier sistema contable y en el cual se anotan todas las operaciones. Es un documento que registra de forma cronológica todas las transacciones económicas que se realizan en la empresa. Y estas transacciones evidentemente están relacionadas con la actividad principal de la empresa. Y las operaciones se contabilizan mediante asientos contables, según vayan ocurriendo. Y la contabilización en el libro diario debe hacerse día a día. Y fíjense bien, es el formato de los asientos contables.
el libro diario es exactamente lo que acabamos de hacer. De manera cronológica se van anotando las transacciones en la medida que van ocurriendo. O sea, todos esos asientos contables que hicimos, en definitiva, conforman el libro diario. ¿Se entiende? Es bastante simple, ¿no? Sí, profe. Ok. Dicho eso, vamos a hablar entonces del libro mayor. Y el libro mayor sí es un poco distinto. El objetivo del libro mayor es clasificar y agrupar el movimiento de cargos y abonos de cada una de las cuentas que se han empleado al confeccionar los asientos contables que están en el libro diario. Fíjense bien. Por ejemplo, por los ingresos y egresos de dinero que se encuentran dispersos en el libro diario serán reunidos en la cuenta caja del libro mayor, lo que va a permitir determinar el débito y el crédito. En otras palabras, el monto total de ingresos y egresos del periodo y el dinero disponible en caja al término del mismo, el cual queda reflejado en el saldo de la cuenta. Esto es prácticamente idéntico a lo que estábamos haciendo al inicio de la clase. Fíjense bien. Ejemplo de la cuenta caja. Aquí hay un mayor. Esto es de todas las operaciones que hicimos recientemente. Aquí están. Todas las que involucran la cuenta caja están anotadas acá. Entonces, el libro mayor se alimenta del libro diario. Y hay que hacer esto por cada cuenta que esté en el libro diario. O sea, mercadería, caja, arriendo de oficina, equipos computacionales, ¿qué otra cuenta utilizamos? Clientes por cobrar, proveedores. Por cada una de esas cuentas hay que hacer esto. Esto es un libro mayor. ¿Y se dan cuenta por qué es importante la glosa? Porque este detalle que está acá en el... Ay, perdón. El detalle que está acá en el libro mayor surge de la glosa. ¿Se entiende? Profesor. Sí, profe. Y esto lo utilizan los contadores para hacer lo que se denomina análisis de cuentas. Para chequear que todas las transacciones se hayan realizado correctamente. El que haya trabajado en una empresa más o menos grande y que haya tenido departamento de contabilidad de manera interna, el área de contabilidad normalmente cuenta con analistas de cuentas. Ellos se dedican a analizar cada una de las transacciones a través de los mayores. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Ya chicos, son las 20:32. ¿Les parece que nos tomemos un descanso hasta las 10 para las 9?
Ok, profesor. Listo, Vale, que estén muy profe. bien. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Me voy a salir del Zoom y voy a volver a ingresar, ¿ok? Ok. Ya.